consagración a Jehová. ¿Cuántos de nosotros sabemos qué es consagración a Jehová? Si en verdad Dios nos ha llamado a consagrar nuestras vidas o solamente nos damos por asistentes dentro de una iglesia. ¿Será suficiente en verdad lo que la Biblia nos enseña hoy por hoy? Hoy por hoy las iglesias han dejado de consagrar sus vidas, de buscar a Dios en ayuno, en oración. Muchos ahora somos como lámparas, pero lámparas apagadas. Necesitamos hoy por hoy volvernos a Dios. Miren, de verdad, no sé qué tiempo me va a demorar, pero ya de verdad yo les diría, presten atención, no sé si han traído su Biblia, si han traído toda su Biblia. El que no ha traído Biblia, júntese con un cristiano, él sí trae Biblia. Amén. Para ello les voy a invitar a abrir la palabra de Dios en Éxodo 29, Éxodo capítulo 29, vamos a leerlo del versículo 1 al 9. El tema se llama consagración a Jehová. En el transcurso les voy a explicar qué significa consagración. Amén. Disculpe, ¿está muerto el pueblo? Amén o no amén. Creo que están de hambre, pero no de palabras, sino de comida física. Amén. Pero no se preocupe, esperen un momento. Primero hay que alimentarnos de la palabra de Dios. Amén. Sí, lo tienen todos ahí, nos ponemos de pie por reverencia a la palabra de Dios. Éxodo capítulo 29, del versículo 1 al 9. Amén. Nos ponemos de pie todos los que alabamos a Dios, los que conocemos, nos ponemos de pie. Dice así, ahí lo tenemos todo. Dice, esto es lo que les hará, esto se llama consagración a los Aarón y a sus hijos. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura y tortas sin levadura. Amásalas con aceite, hojaldres sin levadura. Dice, úntalas con aceite, la harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo. En el canastillo de las ofrecerás en el becerro y los 2 carneros. Llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les sacarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Oramos ahí. Yo sé que oramos, pero oramos en un favor. ¿Sí? Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Seas tú tomando control de mi mente, de mi corazón, de mi consciente, subconsciente, Señor. Seas tú, Señor, ministrando la palabra, Padre mío. Ayúdame a ministrar tu palabra, Padre mío, para que tú llegues, Señor, a los corazones, a la tuya, a los corazones, entre a la conciencia, Padre amado, Señor. Padre mío, arranca, Padre mío, toda cavilación de las mentes, acoraza cada mente, cada pensamiento, Señor, para que el enemigo no robe cada semilla que va a ser sembrada, Señor. Seas tú abriendo los corazones, Padre mío, danos el entendimiento, el discernimiento de tu palabra, Señor. Que seas tú manifestándote, tocando los corazones, Padre amado. Seas tú moviéndote hoy día, Señor, porque si tú no estás con nosotros, nada somos, Señor. Ayúdanos hoy día, Padre mío, y lávame y límpiame, Señor, de la coronilla, la planta de los pies, arranca toda contaminación de mi boca, de mis labios y de mi lengua, Señor. Háblate por el tiempo necesario que tú creas conveniente, Padre. Ayúdame hoy día, Señor, y derrama, Señor, óleo santo sobre mi cabeza. En el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Toda gloria y toda honra sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y a su nombre, y a su nombre, que vive. Amén. Alábale que Él vive, hermano. Y nos sentamos ahí. Amén. Amén. Entonces el tema se llama consagración a Jehová. De verdad, primera vez volteo así, no te volteo así, pero bueno, siempre viene, pero consagración a Jehová.
Entonces, acá habla de Aarón y sus hijos. Aarón y sus hijos habían sido separados. Dios los había llamado a consagrar sus vidas. ¿Para qué? Para servirles delante de un pueblo. Ellos eran los que iban a ministrar las cosas del Señor dentro de un tabernáculo. Y presten acá para que puedan ustedes entender qué es un tabernáculo para poder entrar en el tema. El tabernáculo era como voy a hacer algo fácil, como un rectángulo que era, digamos, cubierto en todo el contorno por telas de lino. Para que se pueda entender, no es así, pero para que se pueda entender, la mitad se llamaba lugar, el atrio, donde ahí venían los sacrificios. Aarón y sus hijos sacrificaban cada becerro, cada oveja, cada animal para consagrar. ¿Podrían los niños prestar atención o estar quietos, por favor? ¿Sí? ¿Amén? Amén. Entonces, el lugar atrio era un lugar destinado solamente para sacrificio. La otra mitad había sido construida de pieles, dividida en dos por medio de una tela. En el lugar llamado uno lugar santo y el otro lugar santísimo. Cuando tú ingresabas al lugar santo, había a un lado, digamos izquierdo, la mesa llamada la mesa de la proposición. Tomen ahí atención porque voy a hablar de eso, para que puedan ver cómo Cristo se presenta en ella. La mesa de la proposición. En el otro costado había el candelabro de oro. Y en medio de prácticamente donde se dividía, pegado donde se dividía el lugar santo y el lugar santísimo, esa división se llamaba el altar de bronce. Ahí se quemaban inciensos. Ya vamos a hablar. Entonces, si me dan a entender, detrás de ese velo estaba el lugar santísimo, donde la presencia de Dios se movía, donde estaba el arca, la tapa de la proposición, todo ello ahí se movía el Espíritu Santo. ¿Ven? Si me dejan entender, ¿ya? Entonces, ellos habían sido encargados de ministrar cada parte de ellos. Y Dios los había llamado para consagrar sus vidas. ¿Hasta cuánto nos ha llamado el Señor para consagrar nuestras vidas? ¿A cuántos? ¿Nos ha llamado para escuchar palabras nada más? ¿Nos ha llamado acaso solamente para cantar, para alabarle, nada más? ¿Eso es nuestro llamado? Eso no es nuestro llamado. Nuestro llamado no solamente es ser congregantes, asistentes, oyentes, sino de tener una vida dedicada a Dios, un tiempo dedicado al Señor. ¿Amén? Entonces, ¿qué significa consagración? Consagración significa limpio, apartado, dedicado para Dios. Eso es lo que había hecho Dios con Aarón, con él y sus hijos. Los había dedicado, los había limpiado, los había apartado para el Señor. En pocas palabras, para que se pueda entender, es entregar tu vida al servicio y dedicación del Señor todos los días. Amén. Entonces, cuando tú estás consagrando tu vida, estás preocupado de mantenerte limpio, de limpiarte de todo pecado. Estás dedicando tu vida al Señor. Estás poniendo tu vida al servicio del Señor. Y eso es lo que cada creyente es llamado. Aarón y sus hijos eran llamados explícitamente dedicados a la obra de Dios, a mantener limpia la obra de Dios. Cada instrumento, cada utensilio que estaba ahí era consagrado a Dios. Entonces ellos estaban muy aún de ellos mismos de no contaminarse. Aún las ropas que ellos llevaban no podían salir fuera del tabernáculo porque eran consagradas también al Señor. ¿Sí me debo ir dejando entender ahí? Entonces, vivir una vida dedicada a Dios es ponernos a pensar en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo. ¿En dónde estamos poniendo nuestro corazón? Pregúntate a ti mismo en qué estás invirtiendo tu tiempo. Si en verdad estás invirtiendo tu tiempo para el Señor o no estás invirtiendo tu tiempo. ¿Tu corazón está puesto en el Señor o no? La Biblia dice que nosotros no hagamos tesoros en la tierra donde el orín y la polilla corroe, y dice los ladrones hurtan y minan. Dice poned, donde dice la mirada en las cosas del cielo, donde dice la polilla ni el orín corrompe, ni aún el ladrón hurta ni mina.
Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Qué es lo que más amas? ¿Tu trabajo? ¿Amas tus hijos? Antes buscabas como buscabas, pero ahora que nosotros tenemos hijos, no hemos dejado de buscar a Dios. Y a veces decimos, no tenemos tiempo para el Señor. No quieres consagrar tu vida, no quieres andar limpio, quieres vivir cada día. Has vuelto de nuevo al mundo para vivir como nosotros queremos. Eso es lo que el Señor nos ha llamado. En verdad Dios nos ha llamado para eso. ¿Qué pasaría si el Señor viene hoy por hoy? Posiblemente no somos perfectos y va a encontrar imperfección, pero hay una diferencia entre el que busca a Dios y el que no busca a Dios. El que busca al Señor, hermano, el que se consagra a Dios, cuando cae, cuando se tropieza, cuando pelea, corre a pedir disculpas, porque no aguanta, no soporta dentro de él estar mal con el prójimo, siente que Dios se ha ofendido, siente el argumento dentro de tu corazón. Pero el que no busca a Dios discute, pelea y sigue haciendo su vida como si nada. Ese es el que no busca a Dios. Amén. Creo que no les está gustando, ¿sí? Sí les gusta, ¿no? Entonces, como tal, viene más, entonces. Amén. Entonces, miren, vamos a ver 3 puntos donde Cristo se revela en nosotros y vamos a ver el sacrificio. Así como Dios hizo sacrificios de animales, ¿cómo vamos a relacionarlo con los sacrificios que hizo Jesucristo en nuestra vida? Y vamos a ver que muchos de nosotros no valoramos el sacrificio. Lo tienes presente, pero muchos no valoramos el sacrificio que hizo Cristo en nuestras vidas. Miren, una de ellas que usó para consagrar a Aarón y a sus hijos, usó animales, o no usó animales. Usó animales, con esa sangre eran perdonados sus pecados. Usó también el aceite de la unción, y ahora vamos a ver qué es el aceite de la unción, y panes sin levadura. Amén. Entonces, pero muchos dirán, ¿y qué tiene que ver esto de acá? Eso fue en el Antiguo Testamento. Habla primera de Romanos, capítulo 15, versículo 4, para que vean que la palabra sigue viva y eficaz. Amén. Romanos capítulo 15. Amén. Y a su nombre. Nadie se me duerma, hermano. Nadie se me duerma. Romanos capítulo 15, versículo 4. Para aquellos que dicen que tiene que ver el antiguo ahora con lo nuevo, lo vamos a ver, después lo explicamos. Dice así: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, ¿qué dice? Se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Cuántos tienen esperanza que Cristo viene pronto y nos vamos con Él? ¿Quieren irse con Cristo? Parece que no quieren irse con Cristo. ¿Quieren irse con Cristo? Consagremos nuestras vidas. ¿Amén? Entonces vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Miren, en Éxodo, volvamos de nuevo atrás a Éxodo 29, Éxodo capítulo 29. El versículo 1 habla que el Señor llamó a tomar, a coger animales, tanto como un becerro como 2 carneros para ser sacrificados. Comenzó la consagración de Aarón y sus hijos con estos animales, con la sangre derramada. Comenzó la consagración de ellos. Después de que ellos eran consagrados, ellos tenían que matar un cordero en la mañana para poder tenerlo y otro en la tarde. Bueno, uno a las 6 de la mañana, el otro a las 6 de la tarde, cada 12 horas durante todo el tiempo, para consagrar, para limpiar al pueblo. Dice la Biblia, ahora miren que lo que hizo para consagrar, ahora dice la Biblia que el cordero, ¿quién es el cordero? Jesucristo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, Él es el que sacrificó como un cordero, derramando su sangre para que nosotros seamos consagrados también. Vamos a primera de Pedro, muestra poquito a poquito para Dios quiera que, si alguien no lo entiende, sí me gustaría que me digan, no entiendo esto y lo vuelvo a explicar. Amén. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo. Si alguien lo lee, por favor, porque no me mueve. Primera de Pedro, capítulo 1. ¿Alguien lo lee, por favor? Primera de Pedro,
capítulo 1, del versículo 18 al 19. Esta palabra del Señor le juramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, 19, hermanita. sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Gloria a Dios. Y dice el versículo 22, habiendo purificado de nuevo vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Jesucristo, viendo que tú estabas perdido, viendo que necesitabas salvación, que estabas perdido en la condenación, tuvo que venir para consagrar tu vida mediante su sangre, mediante el sacrificio en la cruz. Yo voy a entrar un poquito en acá. Hechos capítulo 8, versículo 32. Hechos capítulo 8, versículo 32. Hechos 8, 32. Amén. ¿Sí lo tienen ahí? ¿Sí? Amén. ¿Sí lo tienen ahí, hermanitos? Hechos capítulo 8, versículo 32. Amén. Dice así. Miren, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia más a su generación. ¿Quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Muchos congregamos, pero cuando volvemos a casa es como no congregáramos. Comenzamos a vivir una vida sin Cristo, no reconociendo y no valorando en verdad el sacrificio que hizo el Señor. Cuando tú lees las Escrituras, tremendo sacrificio que hizo para que consagrar tu vida y tú vivas en una vida de consagración, buscando al Señor. Cuando ves ahí cómo era latigado, cuando vemos nosotros en las películas que solamente son como unos cueros, unos latigazos de cuero que son tirados en la espalda, eso no es la realidad. La realidad era que en unas puntas, así como eran unos metales de bronce como ganchos que rasgaba cada vez que era latigado, rasgaba la piel, rasgaba una y otra vez la piel. Le pusieron sobre su cabeza, lo cubrían con su cabeza y le tiraban de puñetes. Le golpeaban una también y otra vez. Le pusieron una corona de espinas, donde con un palo le daban. Seguro que las espinas se clavarían dentro de la piel, dentro de su cabeza. Y no bastando con eso, él derramando, seguro la Biblia no lo dice, pero viendo tantos golpes, viendo tanto sacrificio, viendo tanto, hermano, tanta violencia contra el mismo Jesucristo, nuestro Dios mismo, que tuvo que descender del cielo para morir por ti. ¿Cómo arrastras agarrando una cruz para que tú tengas una salvación, para que puedas llegar al camino de Dios? La sangre seguro que se iba derramando gota por gota o no charco por charco, todavía llegó a la cruz y encima lo clavaron. Tanto derramó su sangre, hermano, que cuando le metieron una lanza ya ni sangre salió, solamente salió, ¿qué salió? Agua. Su rostro fue desfigurado. Dice la Biblia, pero vamos a ver cómo quedó, para que aprendan ustedes lo que Dios ha hecho por ustedes, para traerles a una vida de consagración. Pero muchos, en verdad, ni siquiera tomamos en cuenta ese sacrificio. Amén. Y a su nombre, Dios vive. Miren lo que dice, no lo voy a tocar, pero lo voy a tocar hasta donde leemos el Isaías capítulo 52, 14. Si alguien lo encuentra, lo lee rápido. Miren cómo quedó su rostro. ¿Cómo quedó su rostro? Isaías 52, 14. 52, 14. Isaías 52, 14. Y a su nombre.
14, hermanita, por favor. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Eso es lo que Jesucristo, como quedó, hermano. Si tú estás ahora aquí, es por ese rostro desfigurado como que es desgarrador cuando tú lees, y encima de eso dice Isaías capítulos, mira, 53:5. Quiero explicar algo de eso para que veas cómo quedó Jesucristo. Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Pedro 2:22, que lo tiene ahí, vamos. Dice, y por su llaga. Por su llaga. No dice por sus llagas. Todo su cuerpo fue una llaga. En otras palabras, no había lugar dentro de su cuerpo donde no haya sido lastimado. Todo era una llaga. Dice, por sus llagas, presten atención, por sus llagas, no por sus llagas. Entonces, cuando leemos primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, nos dice lo mismo. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, gloria al Señor, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Vuelve a decir, herida. No dice heridas. Cuando tú te lastimas acá o te lastimas acá, dices, bueno, tengo 2 heridas. Sí, tengo herida acá, herida acá. No, es herida. Todo su cuerpo fue lastimado, todo su cuerpo fue herido. Imagínense lo que hizo por ti. Hermano, y a veces cuando voy a algunas iglesias, viven en la envidia, viven en el celo, viven peleando, viven contendiendo, solamente van a la iglesia para que el pastor ore por ellos. Y esa es su vida. No hay un cambio, no hay una transformación de nosotros. Cuando Cristo te ha llamado para que tú seas diferente, para que seas luz, más allá de ser luz, somos tinieblas, hablando malas palabras, airándonos, contendiéndonos, aún dentro de nuestro hogar, peleando entre hijos. El hijo no se lleva con el padre no se lleva con el hijo no se lleva con la mamá no se lleva, y crees que eso es normal. No es que me hizo esto. Eso no es el evangelio. Te estás engañando a ti mismo. Eso no es el evangelio. Te falta entregar tu vida a Cristo. Eso quiere decir que no has entregado tu vida a Cristo. Y a su nombre. Amén. El primer paso, uno de los puntos fue que entregó su vida, derramó su sangre. Otro de ellos fue el aceite, en el versículo 29:7. Bueno, ya lo hemos leído, pero lo voy a tocar así nomás. El aceite dice, usó aceite para ungirlos. Ungir significa untar, derramar, frotar dentro de nosotros. Eso significa ungirlos. Amén. Aarón y sus hijos habían sido ungidos. El aceite había sido derramado sobre dice, ¿sobre quién? Sobre sus cabezas. Cuando nosotros venimos a Cristo, mire este gran sacrificio, cuando Cristo murió, nosotros también somos ungidos. La presencia de Dios, que es el Espíritu Santo, viene a todo aquel que ha creído y ha aceptado a Jesucristo como su único Salvador. El Espíritu Santo mismo morando en nosotros, dice la Biblia, en Él, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo escuchado el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. El mismo Espíritu Santo morando en cada uno de ustedes para que cambien sus vidas, transformen sus vidas. El sacrificio es, hermano, Jesucristo sabía que por sí solamente con el derramar su sangre podía haberlo limpiado y ahí bastaba, pero tenía que mandar la presencia de Dios a ustedes para que ustedes se ocupen del mismo
que no he cambiado mi vida, no he transformado mi vida si no tiene una vida de oración, no tiene una vida de ayuno, una vida de consagración a Dios. Es una mentira totalmente, porque la Biblia nos enseña cuando Jesucristo, miren, cuando Jesucristo iba a ser, antes de ser sacrificado, fue al huerto de Getsemaní. ¿No los encontró durmiendo sus apóstoles? ¿Qué les dijo? ¿No habéis podido orar y vigilar una hora? Vigilar y orar una hora para que no entréis en tentación. La tentación es todo aquello que te lleva al pecado. ¿Cómo puedes, tú dime, cómo tú puedes decir que tú eres fuerte en el Señor cuando ni siquiera tienes una vida de oración? Nunca te acercas a hablar con el Señor, nunca tratas de consagrar tu vida, solamente vives para congregar. La mayoría de cristianos vivimos para congregar, no para buscar a Dios. Y Dios no te ha llamado solamente para congregar, es uno de los mandamientos. Otro mandamiento es orar, otro de los mandamientos es ayunar, otro de los mandamientos es clamar cuando hay necesidad. El clamor, hermano, puede mucho. El clamor, cuando tú clamas y abres tu corazón sinceramente y dejas tus malos hábitos, dejas que decirte, aunque estés enfermo, aunque pases cosas angustiosas, Dios hace algo grande en tu vida. Pero es el poder de la consagración. Amén. Amén. Entonces vamos viendo, por eso dice bien, 2 de Corintios 1, 21 al 22. 1 de Corintios capítulo 1, el 1, en la mitad, ¿qué tipo? Sí, así, está bien. No hay problema que vigilemos, ¿no? Sí, está bien, todos están dispuestos. ¿Todos están dispuestos? Como que están tristes. Amén, no se preocupen. Primera de Corintios 21, 22, miren lo que dice 21, 22. ¿No tienen algo más? Léalo, Pablo. Sí, Primera de Corintios 1, del 21 al 22. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. No sé, Segunda de Corintios 1, 21 al 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las alas del Espíritu en nuestros corazones. ¿Quién nos ungió? El mismo Señor con ese sacrificio que hizo. Muchos no saben que tienen el Espíritu Santo si has aceptado a Jesucristo como todo Salvador. Pero lo tenemos ahí conquistado, lo tenemos apagado. ¿Cómo puede cambiar tu forma de ser, tu forma de hablar, tu forma de expresarte, tu forma de buscar a Dios? Porque el Espíritu Santo está apagado. No hay anhelo de buscar, no hay anhelo de rendirse a sus pies, porque el Espíritu Santo está contrito y a su nombre. Miren lo que dice 1 de Juan capítulo 2 del 20, también dice así al 20 y 27. Yo lo leo. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. 27 dice así: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, está en ustedes, en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, que es verdadera y no es mentira, según Él enseñándonos. Amén. Por eso debemos entender que el Espíritu Santo mora en nosotros. Tú vas, cuando has aceptado de todo tu corazón, hermano, tú puedes irte al mercado, la presencia de Dios está contigo. Apagado, no lo sé, pero apagadito parece. Si era chiquitito, con un pequeño lucerito que a alguno ni se le mira, hermano. A veces hay que ponerle una linterna para buscar. Entonces, es tan pequeño por una falta de consagración en nuestras vidas. Amén. Entonces, ¿qué más hizo el Señor? Usó panes sin levadura. La levadura dentro de la Biblia tiene un significado de hipocresía.
Tiene un significado de pleitos, contiendas, de aquellos que se airan, tanto se airan que quieren morderse, dice, unos a otros. Dios quiere, hermano, que tú no solamente nosotros prediquemos, no solamente enseñemos, sino que vivamos. Si nosotros, es como que yo enseño todo esto, pero no lo vivo, me hago un fariseo y un hipócrita. Hermano, a eso no vamos a llamar. Pero miren cómo aquella levadura te puede hacer tanto daño dentro de un hogar, dentro de una iglesia. En iglesia se muerden unos a otros, llenos de levadura, llenos de contiendas, llenos de pleitos. Pero miren lo que dice un versículo más local para ir avanzando. Gálatas capítulo 5, 4 versículos que yo voy recordando para que ustedes puedan entender lo que hace la levadura, los malos hábitos, la falta de consagración en nuestras vidas. Cuando no hay consagración, nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestra alma se comienza a llenar de levadura. Miren lo que dice Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, y a su nombre. Amén. No hay comida para que se vuelva, hermanos. Amén. Miren lo que dice Gálatas capítulo 5. ¿Lo tienen ahí? ¿Sí? Miren, y habla de la levadura. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Lo voy a resumir. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud en el pecado. En el versículo 9. Dice en el versículo 9, un poco de levadura leuda, o sea, malogra toda la masa. Ahora el versículo 13 al 15 dice así, mire, presten atención en eso. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. 15. Pero si os mordéis, pero si os mordéis, ¿cuántos se muerden? Ahorita que morderse puede estar de hambre. ¿Cuántos dicen, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que no, dice, mirad que también no os, dice que consumáis unos a otros? ¿Cuánto en casa? Hermano, algunos muerden hasta con los ojos. De verdad, no quieren vivir. O sea, tú miras en las iglesias, miras en casa de los mismos creyentes y no hay creyente, no hay cristianismo. Cristianismo o cristiano significa alguien que se parece a Cristo. Cristiano no es aquel que entra a una iglesia, porque si fuera por entrar a una iglesia dijéramos que uno es caro por entrar en una cochera, o tú eres caro por entrar en una cochera. Para ser caro, ¿qué tienes que tener? Metal, tienes que tener motor, foco, tienes que tener ciertos artículos para que seas caro. Para nosotros entrar en una iglesia, para ser cristianos, tenemos tener una vida de santidad, una vida semejante a Cristo. Ser santo, dice, como yo soy santo, 3 veces santo, apartado, consagrado. Eso es lo que es un cristiano. Ahora se le llama cristiano como aquel que entra a una iglesia, pero cuando tú vas a las escrituras no te enseña eso, te enseña que aquel que se asemeja a Cristo tiene el carácter de Cristo. El carácter es todo aquel lo que nosotros somos. El carácter no lo toma, no hay que tiene carácter, lo toma la palabra carácter, lo toma como fuera contienda. Alguien que se aira, alguien que tiene algo, un humor muy fuerte, no es que tiene carácter, eres lo que eres. Si tú eres un manso, humilde, tienes un carácter humilde. Si eres contencioso, tienes un carácter contencioso. Si eres prendito, tienes un carácter prendito. ¿Eso era Cristo? Somos llamados a tener el carácter de Cristo. Pero eso, vuelvo a repetir, solamente se da con la consagración. Nadie busca a Dios. Ahora las iglesias, vuelvo a repetir, ¿por qué digo iglesias? Por lo poquito que yo he ido de eso, se han hecho una rutina. Llegan y se van, llegan y se van, y creen que ya agradó a Dios, porque dice el versículo, no tener por costumbre que algunos no comprendan. Y dicen, bueno, yo estoy cumpliendo el mandamiento, pero quebrantas casi todos viviendo una vida de libertinaje.
¿Eso quiere Dios para nosotros? Amén. No, entonces cuando quieras acercarte a Dios tiene que ser sin levadura. Eso es lo, hermano, ¿por qué muchos no consiguen sanidad? ¿Por qué muchos no consiguen respuesta? Puedes hacer ayuno, 10, 15, 20 ayunos, 30 ayunos. La falta de consagración, hermano, bloquea verdaderamente lo que Dios puede obrar en tu vida. No es cuánto ayunes, el ayuno, la oración y la vigilia son herramientas que Dios nos ha dado para parecernos a Cristo. Dice, hermano, una vez llegué a una iglesia donde viven como quieren, andan como quieren, y el día que toca la Santa Cena se ponen a ayunar. Y dicen, ¿para qué se limpie? El ayuno no limpia. El ayuno te ayuda a limpiarte, que es diferente. Pero si fuera así, todo pecador ayuno y ya se limpió. El ayuno te ayuda a limpiarte, no te limpia. Son dos palabras diferentes, no sé si me dejo entender. Te ayuda a limpiarte. Es cuando tú, hermano, algunos ayunan, van completos en casa, escondidas y te vas a ayunar. No dice que el ayuno me limpia. No, te ayuda a limpiarte, te estás engañando a ti mismo. Por más ayuno que dé, siempre vamos a estar contaminados. Dice la Biblia, si hay unión unos a otros y amor unos a otros, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Miren, ¿sí lo entienden? Entonces, es la unión a Cristo y a su nombre. Entonces, hoy resumiendo, no tienen hambre, ¿no, hermano? Sí, papá. Entonces, miren, y seguimos acá. Entonces yo les decía que Aarón y sus hijos habían sido consagrados para servir dentro de un tabernáculo. Pasan los años y llega un rey Salomón, un rey llamado Salomón, que construyó el templo de Dios con otros materiales. Y ahí pusieron todo lo que estaba en el tabernáculo, pasó al templo de que se llama de Salomón, templo de Dios. Ahí. Y la presencia de Dios comenzó a moverse ahí. Hermano, nadie podía entrar en el lugar santísimo. Solamente el sacerdote una vez al año. Una vez al año. Pero nosotros cuando aceptamos a Cristo, ahora tenemos ese privilegio, que esa presencia que los sacerdotes tenían una vez al año para ingresar, solamente el sumo sacerdote, ni siquiera el resto. Ahora esa misma presencia está en nosotros. Dice la Biblia que cuando Jesucristo murió, te dije que había una división de un velo. Cuando Jesucristo murió en la cruz, cesó, dice que ese velo se rasgó. Y dice que ahora tenemos entrada al lugar santísimo. ¿Por qué? Por medio del Espíritu Santo. Yo pregunto, ¿qué estás haciendo con la presencia de Dios que mora en ti? ¿Qué estás haciendo con la presencia de Dios que mora en ti? ¿Te estás preocupando en orar? ¿Te estás preocupando en darle tiempo al Señor? Lo que hizo en la cruz, lo como derramó su sangre, no merece un tiempo, que aún no tiene valor lo que Él hizo, por más que tú tengas todo el dinero del mundo. No hay cómo pagarle el gran sacrificio que hizo Jesucristo en nuestra, o en la cruz. Fue, hermano, llévalo presente. Lo que hoy te digo fue totalmente desfigurado por ti. Y cuando llegues a casa o acá, Él fue desfigurado por mí. Él fue derramó su sangre por mí. Él fue crucificado por mí. ¿Y yo qué estoy haciendo? ¿Me voy a acostar? Me levanto a la hora que yo quiero, 6, 7 de la mañana, 8 de la mañana, cuando ni siquiera ya hay pan. No le das un tiempo al Señor. Ya no somos los mismos de antes. La iglesia ha decaído solamente por buscar como a uno le parece. ¿Amén? Entonces voy a ir avanzando acá, voy a ir avanzando ya para ir, no sé, me queda poco tiempo, pero voy a resumir un poco. Y le decía, ¿por qué templo? Porque la Biblia dice que ahora nosotros somos templos de Dios. Que
que esa presencia de Dios que moraba en el templo, ahora está morando en nosotros. Dice la Biblia, no sabemos que sois el templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros. Primera de Corintios 3:16 y segunda de Corintios 6:19 dice, o ignoráis, dice, o miráis que sois el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual es de Dios y no de vosotros. El mismo Espíritu Santo, hermano, morando en ti. Y muchos ni siquiera lo saben. Ni saben lo que Dios está haciendo en su vida. ¿Por qué crees que cuando te portas mal redarguye tu corazón? ¿Por qué crees eso? Mira, hermano, uno de los puntos que Dios nos ordena es que nosotros debemos consagrar. Cuando nosotros estamos consagrando nuestras vidas, no debe haber contiendas. No puedo decir yo estoy consagrando mi vida y hay contiendas. Uno de los mayores, pero voy a salir un poco, uno de los mayores que te impide que Dios obre en tu vida es la falta de perdón. Una vez escuché, esto fue hace ya 7, 8 años, que me ayudó a cambiar mi vida. Dice que había 2 niños. Mire, para que vean lo que tú puedes venir a Cristo. Puedes orar, puedes ayunar, pero a veces no olvidas cómo te lastimaron, cómo te hirieron tus padres, tu madre, tu hermano, y nunca los olvidaron. Déjame decirte que estás encadenado. Hay una pared entre el Señor y tú, porque la falta de perdón trunca toda espiritualidad, toda consagración a Dios. No importa lo que tú hagas. Si tú no aprendes a perdonar, no has conocido a Cristo, porque el que perdona olvida. Miren, había 2 niños. El padre le había sacado, le había sido infiel a la madre. Era un niño de 5 y 6 años. Y dice, cuando se enteró, la madre agarró las maletas de los niños y los puso en la calle. Los botó y le dijo, no los quiero volver a ver. Los niños, los vecinos dicen que lo miraron, llamaron al padre, el padre lo recogió y se lo llevó. Pasa el tiempo, donde este niño estaba en un campamento de espiritualidad, donde aceptó a Cristo. Miren, aceptó a Cristo. Entonces él va al pastor y le dice, pastor, yo quiero ser pastor. Yo quiero que Dios me use. Yo quiero servirle al Señor. Y le dice, mira, hasta que tú no aprendas a perdonar a tu madre, tú no puedes ser pastor, tú no puedes servirle al Señor. La falta de perdón es lo que muchas veces hace que tú no cambies, hace que muchas veces no puedas acercarte al propósito de Dios se cumpla en tu vida. Es la falta de perdón. Pero como alguna vez y otro tema, una hermana que he conocido hace un poco tiempo, ya tenía 2 o 3 años en el Evangelio, y siempre lo miraba llorando y llorando, y derramaba y me daba pena, hasta que un día una de las hermanas le dice, cuéntame, no voy a hablar nombres para que nadie se entere, porque las orejas son muy rápidas, les gusta estirar las orejas. Y esta hermana me cuenta, algo pequeño, no hablaba que es grande, y de verdad pasó cosas muy fuertes, donde la hermana había sentido, dice ella, cuando era joven, que aún su padrastro, como dice, querido abusar de ella. Y no solamente ella, sino también uno de sus primos. Y yo le hablé del perdón. Y ella me dice, yo ya les he perdonado. ¿Puedes irle a saludar? No. Ella dice que había perdonado. La Biblia dice que cuando Jesucristo nos perdonó, borró y cuentas nuevas. No hay ya recuerdo de ello. Y si nosotros decimos que perdonamos, tenemos que olvidarlo, ponerlo a un costado. Ella dice que había perdonado, pero cuando se ponía al lado de ellos, temblaba tanto que tenía un temor
Le digo, tú tienes que aprender a perdonar. Sé que te han lastimado, sé que te han herido. Pero usted dirá, usted habla porque fue. También conozco otra persona que fue abusada. Una mujer que fue abusada. Conocí hace unos años, fue abusada. Y ella, en oración, ella decía que no sabía qué es lo que tenía adentro. Y a veces sientes una angustia y dices, ¿qué es esto? Dices, ¿qué es lo que me pasa? No lo entiendo. Es porque te falta perdonar. Te falta perdonar y amar a las personas que te hicieron daño. Acá pasó Jesucristo cuando estuvo en la cruz. Él había sido clavado, no había sido mismo golpeado, le habían puesto corona de su vida, había sido tratado su piel. ¿Qué dijo en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El mismo Jesucristo. Y esta mujer se metió en oración, no entendía, y ella no entendía, pero ella trataba de consagrar su vida, quería agradarle a Dios, pero había algo dentro de ella, una tristeza que incluso se ponía a llorar y no sabía lo que tenía, porque no había aprendido a perdonar y no había perdonado. Llega el tiempo donde ella misma perdona y tiene que enfrentar contra su agresor, donde hoy por hoy era un familiar de él y hoy por hoy hasta su comida le sirve. ¿Cómo puede pasar eso si el poder de Dios no está en nosotros? Muchas veces, igual que Fernando Capón lo habla casi todo. Muchos decimos el poder de Dios, milagros, sanidad, de liberación. Eso la Biblia te enseña que son manifestaciones del Espíritu Santo. Que la misma dice son señales que siguen a los que creen en su nombre. Hoy por hoy se enseña que el poder de Dios, como sacar un versículo, solamente son milagros, solamente es cuando es una parte. He visto que tú ves en redes donde muchos pastores o muchos hermanos en Cristo tratan de tener, como decir, que se han visto. Ellos quieren ser vistos, en lugar de que el pueblo vea a Cristo, ellos quieren ponerse ahí y que Cristo, y que el pueblo lo vea a ellos antes de que sea visto Cristo. Y viven así. Mira, hermano, cuando hay el poder de Dios en tu vida, que es el Espíritu Santo, aunque tengas angustia, aunque tengas problemas, aunque tengas momentos muy difíciles, lo vas a saber llevar porque estás consagrando tu vida y el poder, y te estás llenando del poder de Dios. ¿Quieres saber eso? Miren, vamos a Segunda de Corintios. Dios quiera que esté aquí, después que lo apunté. Vamos hacia su nombre. Segunda de Corintios 4, miren, para que vean cuando eres consagrado y estás buscando a Dios. Segunda de Corintios 4, miren, ya voy terminando, no se preocupen. Mejor le pregunto al niño. Segunda de Corintios capítulo 4, miren lo que dice 4 del 7 al 9, cuando uno consagra su vida, cuando uno busca a Dios. Miren, pero que lo tengan ahí, segunda de Corintios 4 del 7 al 9 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios, y no de nosotros, que estamos, ¿qué dice? Atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Yo no sé por qué hablo de este tema. ¡Gloria a Dios! Porque decía el Señor, tú sabes lo que pasa allá, yo no conozco. Tú conoces los corazones del pueblo allá. Me dijo consagración a Jehová. No se trata de cuántos años estés en el cristianismo. No se trata de cuántos años estés en el... No se trata de cuánto largo usamos la panda, cuánto largo dejamos el cabello.
Se trata de cuánto tiempo le dedicas a Dios. ¿Cuánto tiempo le dedicas? Y miren, mi hermano, para ir terminando, cuando le dije lugar santo, en un lugar del pan de la proposición, eso solamente lo podían coger los sacerdotes, los que eran consagrados y podían alimentarse de ese pan. Ahora el pan es Jesucristo y nos llama a alimentarnos día a día de Él. Cuando tú vives la palabra, cada vez te vas alimentando y lo vas viviendo y lo vas poniendo por obra dentro de tu vida, te estás alimentando de Jesucristo. En el otro lado estaba el candelabro. Era un candelabro como, digamos, una varilla salía de debajo y terminaba en una copa. De un costado salían 3 bracitos más con una copa cada uno. Del otro lado 3 bracitos más con una copa también cada uno. 7 copitas. En el cual era echado aceite todos los días y había una llama que nunca tenía que apagarse. Esa llama es el mismo Espíritu Santo, porque nosotros somos templo. ¿Dónde estaba esa llama? En el templo de Dios. Y esa es la llama del mismo Espíritu Santo que tiene que arder dentro de nuestros corazones, dentro de nosotros tiene que arder esa llama. Mira, hermano, dice que nosotros somos lámparas y habla que no se apaguen nuestras lámparas. Acuérdense de las 10 vírgenes, Mateo capítulo 25, 10. Habían 10 vírgenes, de las cuales 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Las prudentes tomaron aceite con sus lámparas. Las prudentes son aquellas que cuando ven el pecado se apartan, cuando ven un mal comportamiento se apartan, tienen cuidado de no caer, tienen cuidado de vivir una vida agradable a Dios. Eso es una prudente. Entonces ese aceite, cuando tú eres prudente, estás buscando, ese aceite se va llenando en la presencia de Dios. Pero ¿qué pasa con las 5 insensatas? La Biblia dice que estaban encendidas sus lámparas, o sea que tenían aceite, pero no tomaron consigo más aceite, no se llenaron de la presencia de Dios. Son aquellas insensatas que viendo el mal caminan en ello, viendo el pecado, ahí está. ¿Sabes que vas a contener? Ahí te gusta estar. ¿Sabes que hay chismes? Ahí para las orejas. Aún algunos que lo pegan en las puertas, las orejas, para escuchar qué es lo que pasa. Algunos están en la iglesia y miren, les digo porque lo he visto. Estoy hablando con un siervo y una hermana ahí trapeando y acercándose para escuchar qué es lo que habla. ¿Qué es eso? Eso se llama chismosería, hermano. Que la Biblia nos prohíbe hablar en el chisme. Entonces son aquellos que no viven, aquellos que no se han dedicado a servirle al Señor y en su vida no hay un cambio. Ven el pecado y se va tras el pecado. Ven el charco y se meten en el charco. Vives así, vives contendiendo todo el tiempo, vives peleando, hermano, todo el tiempo. Ese es un imprudente. ¿Tú crees que ese Espíritu Santo va a estar encendido? Dice la Biblia que va a estar apagado, no contestéis el Espíritu Santo, no lo apaguéis. Eso es. Y el pan, dice que el otro era el altar de bronce. El altar de bronce, hermanos, era donde había carbones encendidos, donde ahí se prendía o se echaba incienso, un olor agradable. Dice la Biblia que ahora, y miren, lo hacían en el lugar santísimo, echando esos olores, ese aroma delante del lugar santísimo. La Biblia dice que ahora es símbolo de las oraciones, que nosotros debemos hacer oraciones delante de Dios. Y aquí voy terminando, abramos, para que vean, aquí voy terminando, abramos, disculpen, Salmos 141, del 1 al 2. Salmos 141. Y aquí vamos terminando, no se preocupen. Salmo 141, del 1 al 2. ¿Lo tienen ahí? ¿Sí?
141 dice, Jehová, a ti, dice, Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos, dice, de mis manos como la ofrenda de la tarde. Dios nos llama a tener una vida de oración. Todo lo que le hemos, es más, pero todo lo que le voy diciendo, que cada parte ha sido consagrada, es para enseñarnos que nosotros debemos tener una vida de consagración. ¿Por qué? Porque la consagración, hermano, te lleva a la santidad. La consagración te lleva a la santidad. Dice la Biblia, tenéis la paz con todos, y la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, ¿cómo puedes decir que tú estás santificando tu vida cuando no tienes una vida de consagración? La consagración te lleva a la santidad. La santidad, hermano, cuando tú estás buscando, santidad significa limpio de impureza, quitar toda impureza, apartarte de todo pecado. Entonces, si tú no consagras tu vida, ¿cómo puedes tener una vida de santidad? ¿Y cómo, si viene Jesucristo mañana más tarde, te vas con Él? ¿Te vas a ir con Él? Si no consagramos nuestra vida, el Evangelio no se trata de buenas intenciones, sino cuánto tú sacrificas tu vida para Cristo. Amén. Bueno, ese fue el pequeño, pero corto. De verdad, quisiera orar por un momento. No sé si la hermana Joyce podría tocar una alabanza. Sí, hermanita. Y nos vamos a poner de pie. Vamos a orar un momento nada más. Si no has vivido una vida de consagración, de búsqueda activa, acá no estamos para decir que yo soy más santo que el otro, sino para buscar al Señor. Que nuestros corazones vayan cambiando y transformando. Necesitas entender que necesitas a Cristo. Ahí nos ponemos de pie. ¿Amén? ¿Sí? Amén. De verdad. Tú y el Señor, nada más. Tú y Él. Nadie más cuenta. Solamente abre tu corazón por un momento. Nada más. 5 o 10 minutos. En verdad, si entiendes lo que Dios hizo, el sacrificio que hizo Dios en la cruz, hoy día, solamente por un momento, abre tu corazón. Y si has dejado de buscar al Señor, hoy dile: Señor, hoy quiero buscarte. Pon dentro de mí el querer como el hacer. Padre mío, Señor. Bendito Dios. Yo te pido, Padre amado, Señor, que hoy limpies cada alma, que abras cada corazón, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor, acá presentes. Yo te pido, tú sabes lo que ellos pasan, tú sabes sus necesidades, Padre mío, Señor, porque tú eres el que toca los corazones. Tú eres, Padre amado, Señor, el que pone el querer como el hacer. Ayuda, Señor, a cambiar nuestras vidas. Ayuda a tocarnos, Padre amado, Señor. Yo te pido, Señor, que abras sus corazones. Enséñanos, Padre mío, cómo debemos buscarte.
a ti. Padre, sigue ayudándonos ahí. Sigue derramando, Señor, tu presencia. Sigue llenando nuestros corazones. Arranca toda raíz de amargura de mi corazón. Ayúdame a perdonar. Enséñame a ser diferente. Antes sentía la presencia de Dios. Ahora se ha secado en mi corazón. Ahora ya no lo siento. Ya no siento ese fuego que antes sentía. Ahora se ha apagado. Padre, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Padre. Yo te doy gracias en esta noche, Dios mío, Señor, por tu amor y tu misericordia. Que seas tú, Señor, una vez más, haciendo germinar la semilla de tu palabra. Enséñales día a día, Señor, cómo deben consagrar su vida en oración y ayuno, una dedicación para ti y tener presente lo que tú hiciste en esa cruz. Amén y amén. Toda gloria y toda honra sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios me lo bendiga y alabemos al Señor.